Muy bien, pues creo que ahora sí tuvieron tiempo para estudiar, para repasar el último estudio. Espero que sí lo hayan podido escuchar. Bueno, en esencia estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Hemos hablado por la relación que tiene con la soberanía, un poquito la diferencia que hay entre uno y otro atributo. Y derivado de ello es que hemos hablado de la existencia del mal, porque cuando hablamos de la soberanía, tenía que ver con el derecho y el decreto eterno de Dios sobre su creación para hacerlo. Y hablando de la omnipotencia, lo que sucede es que hay algunos que dicen que si Dios es bueno y es amor, entonces no debe de ser todopoderoso porque existe el mal. Pero de la mano con la soberanía, vamos viendo que efectivamente Dios decretó el mal y no es porque no lo pueda detener, sino porque está dentro de su plan eterno justamente la existencia del mal. ¿Por qué? Por su gloria. Como MacArthur lo enseña y lo citaba el estudio pasado, la explicación del mal empieza y termina en la gloria de Dios. Dios va a manifestar su gloria, va a manifestar su justicia, va a manifestar su misericordia a través también de la existencia del mal. ¿De acuerdo? Entonces, hablando justo de este tema, vimos que algunos afirmaban que el poder y el conocimiento de Dios es limitado. ¿Por qué? Porque si no lo fuera así, no hubiera decretado el mal. Pero, insisto, estamos viendo cómo la Biblia enseña otra cosa. Hablamos también de la teodicia metafísica, en el sentido de que hablan algunos de que existe el mal y el bien como algo que precede a Dios. Y entre otras cosas, lo que apreciamos justamente es el hecho de que si estamos hablando de que algo precediese a Dios, no estamos hablando del mismo Dios. El caso de estas teorías dualistas son, por ejemplo, los mormones, que hablan de que Dios no es Dios propiamente en el sentido bíblico que nosotros lo entendemos, sino que era una persona que vivió con santidad y eventualmente creó el mundo, y Jesucristo es otro Dios, y ellos aspiran a ser dioses. Y entonces, derivado de su cosmovisión, consideran que el mal y el bien preceden a Dios y por ende no lo puede evitar. Otra parte, hay quien lo que se le conoce la teodicea autónoma, es decir, la autonomía del hombre frente a Dios, que consideran que existe el libre albedrío. Y quienes hablan de ese libre albedrío, lo que terminan hablando es de una ¿cómo se me fue el nombre del teísmo abierto? Es decir, no pueden asegurar que lo que ha dicho Dios que va a acontecer, porque existe libre albedrío, y entonces terminan haciendo soberano al hombre en lugar de ser soberano a Dios. Y cuando lo hablamos hablando de la soberanía, explicábamos cómo la única parte donde realmente Dios habla del hombre libre es cuando Jesucristo nos hace libre a través de la verdad y cuando somos libertados a través del Hijo. Esto está expresado en Juan 8, 32 y 36. Y el problema básicamente, que es donde nos quedamos, donde concluimos el estudio anterior, ¿hasta aquí hay dudas? Yo nada más Sí, quería claro. preguntar si la expresión libre albedrío como tal está en la Biblia. No, No. no está. No está. Si lo escuché, pero no me quedó duda, ¿será verdad que no está en la Biblia? Como tal, libre albedrío no. No. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos revela la Biblia? La Biblia nos revela que el hombre es esclavo del pecado, derivado de la caída de Adán y Eva. Toda la descendencia de la humanidad somos esclavos del pecado. Entonces no hay libertad. ¿Hasta qué momento se habla de libertad? Hasta que somos libertados por Cristo. A través de la palabra, cuando Él nos libera, nos regenera y nos hace capaces de obedecerlo a Dios, de hacer lo bueno, de hacer lo que realmente agrada a Dios. Antes de eso no hay libertad como tal. ¿Okay? O sea, una de las críticas que se hace al calvinismo o a la teología reformada es que dicen, bueno, es que somos entonces robots. No, como lo analizamos hablando nuevamente de soberanía, explicábamos que el hecho de que seamos esclavizados por el pecado no implica que estemos predestinados como tal hacia una condenación porque alguien nos mueva a hacer el mal, sino que libremente, en esa libertad limitada,
optamos por el pecado, ¿sí? No somos robots, no, eso es una falsedad de los críticos que no entienden la teología reformada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, entonces, ¿qué es? El problema de estas explicaciones que tratan de explicar cómo existe el mal a través de estos diversos medios es que realmente ninguna termina justificando o explicando, dando una buena solución a la existencia del mal. Finalmente, el hecho, y lo vamos a ver a lo largo de este atributo de la omnipotencia, el hecho de que... ¿Mi amor? Es que escucho un murmullo, perdón. Ay, perdón, perdón. Entonces, el problema es que estamos... ninguna de estas teorías, perdón, sí, teorías, porque finalmente son teorías, explica la existencia del mal. Cuando hablamos de esa existencia como algo que escapa al control de Dios, realmente no termina de justificar, como lo pretenden, a Dios. ¿Por qué? Porque si entonces ahí sí podríamos llegar a cuestionarnos, ¿cómo es que Él, siendo bondadoso y amoroso, previendo que iba a existir el mal, mejor no creó nada? ¿Ok? No, la realidad es otra. La realidad que nos muestra la palabra de Dios es que hay un Dios soberano que lo decreta. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para Él, un bien superior, un bien mayor que es hacia su gloria, pero nosotros mismos, sus hijos, vamos a ser beneficiados de esa gloria. ¿Sí? Dios creó todo sabiendo que no solo sabiendo lo que iba a pasar, decretándolo. ¿Sí? Las soluciones filosóficas y antropocéntricas terminan negando o desconocen la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjense, 1 Corintios 1:18. Entonces él ya sabía que iba a haber mal, ¿no? No solo lo sabía, lo decreta. O sea, él decretó eso. Él decretó el mal, la existencia del mal. O sea, pero... O sea, si él nada más lo hubiera sabido, ¿qué es lo que sucede? En el decreto eterno de Dios, que recordemos que es solo uno, venía también el decreto de que iba a venir Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque él mismo había decretado que iba a haber la caída. No, eso no implica o no hace autor a Dios del mal. ¿Se acuerdan los ejemplos que hemos visto? Había decretado que Acaz habría de morir en una guerra. Y el decreto ahí estaba. ¿Qué es lo que sucede? Narra la Biblia como él dice que había decretado esto para Acaz y que un espíritu de mentira se levanta y dice yo lo engaño y Dios se lo permite. ¿En dónde surgió el engaño? En el espíritu de mentira, no en Dios. ¿Ok? Él lo permite, pero no es autor. No es el autor. ¿Ok? Entonces, no es... Adelante con la duda, mi amor. Pero entonces, ¿cómo? ¿Se decretó lo de Satanás, lo de su caída? Sí. Finalmente, cuando Dios decreta, hace un decreto que de todo lo que iba a pasar, este decreto va consigo con la existencia del mal. No como autor o no como origen del mal, sino como su existencia. ¿Ok? ¿Qué sucede? Satanás cuando peca, cuando se revela porque él es rebelde. Dios dio capacidad de obedecer a que sus criaturas obedecieran a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Ellas dejan de cumplir o de llenar el requisito completo. Sí, o sea, él decidió pecar. Sí, exacto. Y pecó libremente. Se rebeló libremente contra Dios. Eventualmente tienta al hombre y el hombre, ¿qué es lo que hace? Peca libremente contra Dios. ¿Y todos los males van relacionados con Satán o no en todos los casos? No, hay tres cosas de donde se originan todos los males. Sí. Primordialmente es la caída en el mundo, pero sí hay influencia de Satanás, o sea, de los ángeles caídos, las concupiscencias del hombre, o
sea, las tendencias pecaminosas en nuestros corazones. Hay muchas veces, por ejemplo, en el pentecostalismo, les encanta echarle la culpa a Satanás de todo. Sí. Como decía alguien, ¿no? Ellos pueden ver al diablo en la Coca-Cola, pero no lo pueden reconocer en las predicaciones de falsa doctrina, ¿no? Pero, bueno, en fin. ¿Qué es lo que sucede? Que terminan pretendiendo hacer una especie de lucha espiritual, que no es la lucha espiritual de la que habla la Biblia, en la que batallan contra el espíritu de la mentira, el espíritu del homosexualismo y una serie de barbaridades. Los espíritus. Ajá. ¿Qué es lo que hacen? Que desconocen que el hombre es pecaminoso y que el hombre tiende a pecar porque él es pecador. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Es al revés. Sí, sí. Y es justamente Dios en su misericordia. Si Él impartiera justicia completamente, a todos nos condenaría. O sea, pecamos porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Por nuestra naturaleza pecadora. Por nuestra naturaleza pecadora que se originó en la caída. Sí. Adán y Eva fueron creados con la capacidad de obedecer a Dios y de hacer el bien. Y su libre Pero fallaron. albedrío fue- Ajá, libremente pecaron. Perdón, si fue hecho con la capacidad de obedecer Ajá. y de ser buenos y de ser de lo mejor, Ujú. no lo fueron. Si fueron hechos así Por el libre albedrío. por Dios, sí, pero ¿Por qué? si Dios supremo, Dios tan grande, los hizo grandes, obedientes y todo, si así los hizo, ¿por qué el resultado fue el otro? Fue este. Te lo pongo así. Yo tengo la capacidad de agarrar todo mi dinero y darlo a los pobres. Tengo la capacidad, pero no lo hago. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que tengamos la capacidad de hacer algo no va a implicar que lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a pensar en un ejemplo. Alguien le deja millones a su descendiente, millones de dólares. Y le enseña, lo capacita para tener éxito en los negocios. Pero no lo hace, los echa a perder, se los gasta. ¿Tenía la capacidad de mantener la riqueza? Sí. Pero él optó por hacer otra cosa. Pero el que optó por hacer otra cosa ya es un ser caído. Vamos a Ujú. decir. En el caso de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿por qué si fueron hechos para obedecer? Pecaron. Porque fueron hechos con la capacidad de obedecer. O sea, Es la capacidad moral. Sí, pero ¿por qué? Vamos a decir. Porque optaron salieron por eso. defectuosos, No era un mandato porque optaron, le específico. salieron defectuosos a Dios, por así decirlo. No O era sea, algo si específico. tenían capacidad de ser, de disfrutar y de obedecer, pues ¿por qué desobedecieron? Entonces no tenían la capacidad. La capacidad la tenían. Pero Capacidad. no eran obedientes. Por eso, es que por eso. Eligieron no. Sí, Ajá. Ese es el punto. Entonces, tu O sea, pregunta es por qué eligieron no. Dios no hizo robots. Entonces, les dio la capacidad de hacer algo, pero la libertad y por ende la capacidad de desobedecer. Y entonces desobedecieron. ¿Ok? Sí. Y lo vivimos a diario, ¿no? Lo Es que, y ese era el punto al que iba a llegar. De que de contra somos caídos. Un hijo de Dios es un hijo regenerado, a quien le es restaurada la capacidad de hacer el bien y de agradar a Dios. Y no obstante, ¿cuántas veces fallamos? Pues son todas. ¿Sí? Obviamente nosotros ya tenemos en nosotros ese, como lo narra Pablo, el pecado que aún mora en nuestra carne. Eso no existía en el caso de Adán y Eva, ¿ok? Fueron tentados. ¿Qué es lo que sucede? Dios, por la misma naturaleza de lo que es Dios o de quién es Dios, no podía crear, o no iba a crear dioses, porque es imposible. O sea, no puede haber dos seres infinitos sin límites coexistiendo. A fuerzas uno es límite del otro, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Dios hace seres capaces de obedecer, capaces de llenar 100 puntos de requisito. Y por ende, cualquier menos que eso es fallar.